¿Alguna vez has pensado en el poder transformador de tu mente? ¿Y si te dijera que un simple hábito diario puede cambiar radicalmente tu vida? C.S. Lewis, uno de los mayores pensadores cristianos del siglo XX, compartió el secreto para tener una mente renovada, llena de paz y propósito. Y este secreto no se encuentra en meditaciones complejas ni en fórmulas misteriosas, sino en algo simple y poderoso: los devocionales diarios. Hoy exploraremos cómo los devocionales diarios pueden ser la clave para la transformación espiritual y mental que estás buscando. ¿Cómo utilizaba C.S. Lewis esta práctica para moldear su visión del mundo y acercarse a Dios? ¿Qué decía sobre cultivar una relación diaria con Dios y cómo impactaba esto su mente y alma? En este video, descubrirás no solo el secreto de Lewis, sino también cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida. Prepárate para un viaje que no solo transformará tus pensamientos, sino también tu forma de vivir y enfrentar los desafíos de la vida. La importancia de los devocionales diarios. ¿Te has dado cuenta de cómo el mundo está siempre en constante movimiento? Las prisas diarias, las responsabilidades, las distracciones e incluso las presiones externas pueden hacer que perdamos el enfoque en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. C.S. Lewis, con su profunda sabiduría, entendía que la mente humana, por más increíble que fuera, necesitaba una conexión constante con Dios para mantenerse sana y alineada con su propósito. Para él, esta conexión diaria no era una opción, sino una necesidad. ¿Qué son los devocionales diarios y por qué son esenciales? Los devocionales son momentos intencionales de oración, reflexión y lectura de la palabra de Dios. Estos momentos no son solo una tarea religiosa, sino un tiempo dedicado a nutrir el alma y fortalecer la fe. La práctica de los devocionales diarios es como un alimento espiritual para nuestra mente y corazón, que nos sostiene para enfrentar las batallas de la vida con un espíritu renovado y una perspectiva divina. La conexión diaria con Dios. C.S. Lewis enfatizaba que la vida cristiana no podía basarse únicamente en picos esporádicos de espiritualidad o momentos de intensa emoción. La verdadera relación con Dios se construye día tras día en la cotidianidad. No basta con orar una vez a la semana o abrir la Biblia ocasionalmente. Para que la mente sea renovada, el corazón debe ser alimentado continuamente. Aquí es donde entran los devocionales diarios. En Mateo 6 y 11, Jesús nos enseña a orar: «Danos hoy nuestro pan de cada día». Esta oración no solo se refiere al alimento físico, sino también a la provisión espiritual que necesitamos. Así como el cuerpo requiere comida todos los días, el alma necesita alimento espiritual diario. Si descuidamos esta nutrición, nuestra mente comienza a llenarse de pensamientos y preocupaciones que nos alejan de la paz y la dirección de Dios. En su práctica diaria de devocionales, Lewis hablaba del concepto de entrega continua. Veía los devocionales diarios como una forma de someternos constantemente a la voluntad de Dios, permitiendo que Él dirigiera nuestros pensamientos, actitudes y decisiones. Para Lewis, este tiempo de oración y reflexión no era solo una rutina, sino un medio para que Dios nos moldeara y nos alineara cada día más con el carácter de Cristo. La mente y el proceso de renovación. La Biblia habla mucho sobre la importancia de renovar la mente. En Romanos 12:2, se nos exhorta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta transformación es un proceso continuo que ocurre cuando elegimos conscientemente enfocarnos en Dios, en su palabra y en sus principios. C.S. Lewis comprendía esto. Creía que la mente humana, sin la atención y el cuidado adecuados, tiende a desviarse, a ser influenciada por pensamientos negativos, ansiedades e influencias externas. Los devocionales diarios ayudan a redirigir nuestra mente hacia lo que es verdadero, puro y bueno. Funcionan como una luz que ilumina el camino, guiándonos de regreso al propósito de Dios, especialmente en tiempos de confusión o tentación. En Filipenses 4:8, Pablo nos instruye a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, admirable, si hay algo excelente o digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo destaca la importancia de elegir cuidadosamente nuestros pensamientos. Y los devocionales diarios son una práctica eficaz para ayudarnos a hacer precisamente eso. Elegir en qué pensamos, en qué meditamos y qué permitimos entrar en nuestra mente, fortaleciendo la fe en tiempos difíciles. Otro aspecto fundamental de los devocionales diarios es que nos ayudan a mantener viva la fe, especialmente cuando enfrentamos adversidades. La vida cristiana no está exenta de dificultades. De hecho, a menudo, los desafíos se intensifican a medida que buscamos vivir conforme a los principios de Cristo. Sin embargo, los devocionales diarios son una fuente constante de fortaleza, esperanza y valentía.
En 2 Corintios 4, 16-18, Pablo nos recuerda que las dificultades que enfrentamos son temporales y que nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando buscamos a Dios todos los días, somos recordados de su fidelidad y de la esperanza que tenemos en Cristo. Incluso en las circunstancias más difíciles, los devocionales nos anclan, nos ayudan a mantener una perspectiva eterna y nos dan fuerzas para seguir adelante. La práctica diaria de la oración y la meditación en las Escrituras también nos permite experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que es una paz interna que proviene del conocimiento de que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos, cultivando una relación personal con Dios. Además de ser una práctica espiritual importante, los devocionales diarios son la base de una relación personal con Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Padre que desea una relación íntima con nosotros. En Jeremías 29, 13, Dios dice: «Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón». Este versículo revela la naturaleza de nuestra relación con Dios. Él quiere ser encontrado y desea que busquemos su presencia. Los devocionales diarios son la forma más efectiva de cultivar esta relación. Cuando apartamos un tiempo cada día para orar, reflexionar y escuchar la voz de Dios, estamos fortaleciendo ese lazo. No se trata de seguir una rutina religiosa, sino de tener un encuentro genuino con el Creador, permitiendo que Él hable a nuestro corazón y nos guíe en nuestro camino de fe. Por lo tanto, los devocionales diarios no son una práctica opcional para el cristiano, sino una necesidad. Son esenciales para mantener nuestra mente renovada, fortalecer nuestra fe y cultivar una relación profunda con Dios. Como C.S. Lewis entendía, la espiritualidad no es algo que se vive en momentos aislados, sino algo que debe impregnar todos los aspectos de nuestra vida. Y la clave para esto es dedicar tiempo cada día a la oración, la meditación en la palabra de Dios y la reflexión sobre sus verdades. Si aún no practicas los devocionales diarios, este es el momento perfecto para comenzar. Es un pequeño hábito diario que trae transformaciones profundas y duraderas. Haz que la práctica de conectarte con Dios sea una prioridad en tu vida, y verás cómo tu mente se transforma, tu fe se fortalece y tu relación con Dios se vuelve más real e íntima. La práctica de C.S. Lewis en los devocionales. C.S. Lewis, uno de los pensadores y teólogos más profundos del siglo XX, entendía la importancia de los devocionales diarios como una parte fundamental de la vida cristiana. Para él, dedicar tiempo a Dios no era solo una cuestión de rutina o formalidad religiosa, sino una forma esencial de moldear la mente y el corazón. La manera en que Lewis practicaba su tiempo de oración y reflexión diaria nos ofrece valiosas ideas sobre cómo podemos integrar a Dios en nuestra vida cotidiana y fortalecer nuestro caminar espiritual. La visión de Lewis sobre la espiritualidad. Antes de hablar sobre la práctica específica de C.S. Lewis, es importante entender su visión de la espiritualidad y la relación con Dios. Lewis creía que la vida cristiana iba mucho más allá de simplemente adherirse a un conjunto de doctrinas o reglas. Para él, el cristianismo era un viaje continuo de crecimiento y transformación, un caminar personal con Dios. Esto significaba que, para mantener viva esa relación, la práctica constante de la oración y la meditación en las Escrituras era vital. En sus escritos, Lewis hablaba frecuentemente sobre cómo la espiritualidad es una batalla constante contra las distracciones del mundo y los propios pensamientos humanos. En libros como El problema del dolor, explicó cómo las adversidades de la vida son oportunidades para profundizar en la relación con Dios, pero también destacó que, sin un esfuerzo diario para mantener la conexión con el Creador, las preocupaciones y distracciones cotidianas pueden fácilmente dominar la mente. Esta visión de Lewis sobre la necesidad de una práctica devocional constante refleja su creencia de que la espiritualidad no puede vivirse de manera esporádica. Por el contrario, la fortaleza de la fe cristiana, según él, radica en la búsqueda diaria de Dios, en cada momento, de manera profunda e intencional. La rutina de oración y lectura de C.S. Lewis. C.S. Lewis, como muchos cristianos comprometidos, tenía una rutina específica para sus devocionales. Creía que la oración no debía ser solo un acto de pedir o agradecer a Dios, sino un momento de verdadera conexión con el Padre. Su práctica de oración implicaba mucho más que palabras formales o litúrgicas. Por encima de todo, Lewis buscaba cultivar un tiempo en el que pudiera enfocarse en Dios, en su presencia y en su palabra. Era un firme defensor de la lectura diaria de las Escrituras. Para Lewis, la Biblia no era solo un libro sagrado,
sino una fuente de sabiduría que debía ser consumida regularmente para mantener la mente y el corazón alineados con la voluntad de Dios. Creía que la palabra de Dios, cuando se lee y medita diariamente, tiene el poder de transformar profundamente la vida de una persona. Decía que la lectura de las Escrituras no debía hacerse solo para buscar respuestas inmediatas o consuelo fácil, sino con la intención de permitir que Dios se revelara a lo largo del tiempo. Además, Lewis valoraba las oraciones silenciosas y meditativas. Le gustaba reservar un tiempo para orar sin prisas, sin buscar respuestas inmediatas ni soluciones a sus problemas. Era un momento para simplemente estar en la presencia de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo moldeara su mente y le ayudara a discernir la voluntad divina. Este tipo de oración refleja la idea de una intimidad con Dios que va más allá de las palabras, un momento en el que el alma se rinde a su control. El valor de la reflexión y el silencio en la espiritualidad. En sus cartas y libros, Lewis enfatizaba la importancia del silencio y la reflexión profunda en el proceso de oración-devoción. En muchas ocasiones, sugería que el cristiano necesitaba silenciar su mente y escuchar la voz de Dios de una manera más profunda. Creía que, en los momentos de silencio y reflexión, somos más capaces de discernir la voz de Dios y la dirección que Él quiere darnos. Este concepto de silencio en la vida devocional es algo muy presente en el pensamiento de Lewis. Para él, no se trataba solo de orar, sino de estar dispuesto a escuchar, a detenerse y reflexionar. La oración, según Lewis, debía ser un espacio de intercambio no solo de nuestras peticiones a Dios, sino también de apertura para escuchar lo que Él tiene que decirnos. El silencio devocional ayudaba a limpiar las distracciones de la mente, creando un espacio para que la voz de Dios se escuchara con mayor claridad. La simplicidad y la disciplina en la práctica devocional. A pesar de ser un gran teólogo, C.S. Lewis no complicaba sus prácticas devocionales. Creía que la verdadera devoción provenía más de la disciplina diaria y la sinceridad que de la complejidad o la ostentación. La oración no necesitaba estar llena de palabras rebuscadas o frases pomposas, sino que debía ser una conversación genuina con Dios, simple pero profunda. En su famosa obra Cartas del Diablo a su sobrino, Lewis habla sobre cómo las tentaciones pueden fácilmente desviar a los cristianos de la disciplina de la oración diaria. Para él, la verdadera dificultad en el camino cristiano no estaba en grandes cuestiones teológicas o luchas externas, sino en la lucha diaria por mantener la disciplina espiritual. Entendía que la vida cristiana estaría llena de momentos en los que la oración y la meditación serían desafiadas por las distracciones del mundo. Sin embargo, siempre defendió que es precisamente en esos momentos cuando la práctica devocional diaria se vuelve aún más crucial. Lewis sostenía que los devocionales diarios no debían verse como una carga, sino como un tiempo valioso. Veía la oración y la lectura bíblica diarias como un regalo para el alma, una oportunidad de conectarse con Dios y ser transformado por su presencia. Para él, la práctica devocional era como un entrenamiento espiritual, una disciplina necesaria, pero también profundamente gratificante. El propósito de los devocionales diarios. C.S. Lewis veía los devocionales diarios como un medio para mantenernos alineados con los propósitos de Dios. Sabía que, sin un tiempo dedicado a Dios cada día, los cristianos podían fácilmente perderse en las preocupaciones del mundo y en los engaños de sus propias mentes. El objetivo de la práctica diaria, por lo tanto, era siempre volver al centro, al fundamento de la fe cristiana, el amor de Dios por nosotros, la realidad de Cristo y la esperanza de la vida eterna. También creía que el propósito de los devocionales diarios no era solo buscar consuelo o respuestas a los propios problemas, sino permitir que Dios nos moldeara y transformara. Veía la práctica devocional como una oportunidad de alineamiento donde nuestra voluntad y perspectivas serían moldeadas por la voluntad divina. Por lo tanto, para Lewis, los devocionales diarios eran una herramienta poderosa para la transformación personal. Sabía que solo a través de esta práctica constante de oración y meditación en las Escrituras podríamos crecer espiritualmente, ser conformados a la imagen de Cristo, finalmente, vivir una vida que refleje el amor y los principios de Dios. Como los devocionales transforman tu mente. Al practicar devocionales diarios, permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestra mente y corazón, trayendo claridad, dirección y paz. En Romanos 12:2, se nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto significa que, al entregarnos diariamente a la reflexión sobre las Escrituras, comenzamos a ver las cosas desde una nueva perspectiva, una que refleja los valores y el carácter de Cristo. Además, los devocionales ayudan a fortalecer nuestra fe. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo.
Cada vez que leemos la Biblia y oramos, nuestra fe se alimenta y crece. La práctica diaria de los devocionales también nos ayuda a mantenernos firmes en tiempos difíciles, cuando la tentación y la adversidad amenazan con desviarnos del camino. Esta consistencia espiritual crea raíces profundas en nuestra vida y nos da la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos con confianza. Pero, como nos enseña C.S. Lewis, la transformación que ocurre no es solo externa, sino interna. El verdadero milagro de los devocionales diarios no es solo un cambio en la forma en que vivimos, sino una transformación interior que refleja el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. En 2 Corintios 3 y 18 leemos: «Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». Los devocionales diarios son un medio por el cual somos moldeados continuamente a la semejanza de Cristo. La importancia de la consistencia en los devocionales. La práctica diaria de los devocionales no es solo una sugerencia, sino una necesidad para el cristiano. La consistencia en esta práctica es fundamental, ya que la transformación espiritual y mental no ocurre de forma instantánea. Así como el agua moldea lentamente la piedra, los devocionales diarios tienen un efecto acumulativo que nos moldea con el tiempo. C.S. Lewis entendía que, para mantener la mente renovada, era necesario un esfuerzo continuo. Sabía que la vida cristiana no consiste en una serie de picos de espiritualidad, sino en un viaje continuo. Y, para que ese viaje sea fructífero, se requiere compromiso y perseverancia. Somos lo que hacemos repetidamente, escribió Lewis en su libro La abolición del hombre, destacando cómo nuestros hábitos diarios moldean nuestro carácter y nuestra vida espiritual. Esa consistencia en los devocionales diarios es lo que nos mantiene firmes y nos ayuda a permanecer enfocados en el propósito de Dios. Cuando somos fieles en buscar a Dios todos los días, le permitimos transformar nuestra mente y nuestra vida de una manera profunda y duradera. Transforma tu mente a través de los devocionales. La clave para una mente renovada y transformada está en un compromiso diario con Dios. Como nos enseñó C.S. Lewis, los devocionales diarios no son solo un ritual religioso, sino un medio poderoso para conectarnos con Dios y permitir que Él nos transforme. Cuando practicamos esta disciplina, nuestra mente se alinea más con los propósitos divinos y nos volvemos más como Cristo en nuestro pensamiento y acciones. No esperes más. Comienza hoy la práctica de los devocionales diarios. Tómate un tiempo para orar. Lee la Biblia y reflexionar sobre cómo estas verdades pueden moldear tu vida. Y, al igual que C.S. Lewis, permite que esto se convierta no solo en un hábito, sino en una práctica esencial en tu camino cristiano. Si deseas experimentar una mente renovada, más paz y dirección, no pierdas más tiempo. Empieza ahora. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y dejar un comentario. Que Dios bendiga tu camino de transformación.